Today's message, el mensaje de hoy, se llama Why do we need grace? ¿Por qué necesitamos la gracia de Dios? Why do we need God's grace? ¿Por qué necesitamos la gracia de Dios? As I begin to answer this question, al empezar o tratar de empezar a contestar esta pregunta, I want to ask you another question. Quiero hacerte otra pregunta. Have you ever done anything that later on you regret? ¿Ha hecho usted algo en algún momento dado que después como que dice, ay, no debí de haber hecho eso? Maybe you've done something you're ashamed of. A lo mejor ha hecho algo por el cual you feel ashamed. ¿Cómo se dice ashamed? Abochornado. Muy bien. A lo mejor ha hecho algo que usted se siente abochornado. Or maybe you've just done something that it makes you feel very awkward. O a lo mejor ha hecho algo que lo hace sentir como que bien raro. A ver, ¿se ha sentido así usted? Have you felt that way before? Maybe, just maybe, you said something to somebody you should have not said. A lo mejor le dijo algo a alguien que no debió haberle dicho. Maybe you insulted somebody. A lo mejor usted insultó a alguien. Maybe you fought with somebody. A lo mejor peleó con alguien. Maybe you stole something. A lo mejor se robó algo. Maybe you just weren't very loving to your neighbor. A lo mejor realmente no mostró amor a su vecino. No ask you another question. Voy a hacer otra pregunta. Today's the day of the questions. Hoy es el día de las preguntas. Do you know why you're here? ¿Sabes por qué estás aquí? Do you know what brought you here? ¿Sabes lo que te trajo aquí? Why are you here? What brought you here? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te trajo aquí? Do you know why you need grace? ¿Sabes? ¿Sabe usted por qué necesita la gracia? Why is grace needed? ¿Por qué necesitamos la gracia? Well, I can answer that question with one verse. Yo le puedo contestar esa pregunta con un verso. It's a very well-known verse. Es un verso que lo conocemos muy bien. How many of you know Romans 3:23? ¿Cuántos de ustedes conocen a Romanos 3:23? Porque es que lo tienen bien quemado. Está quemado. Se conoce bien. It's always used to answer this question. Usado mucho para contestar esta pregunta. The verse says, everyone has sinned and is far away from God's saving presence. Dice este verso, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Why do we need grace? ¿Por qué necesitamos la gracia? Sin makes it necessary. La gracia de Dios lo hace, el pecado lo hace necesario. Why grace is needed? ¿Por qué se necesita la gracia? Sin makes it necessary. The question would be now, la pregunta de ahora sería, what is sin? ¿Qué es pecado? Well, clearly I could go through a whole list of things. Claramente le pudiera ayudar a usted una lista bien larga. I think I've said this before. Me parece que he dicho esto anteriormente. That sin is, pecado es, in my simple term, en mi término simple, when you don't love your neighbor, cuando usted no ama a su vecino. When you don't do as Jesus did, cuando usted no hace como Jesús hizo. We're a people that is called, somos un pueblo que está llamado to imitate Christ, de imitar a Jesús. So if I don't imitate Christ, no estoy imitando a Jesús. In the way that Jesus lived his life, en la manera en la que Jesús vivió su vida, I say that's sin. Yo digo, eso es pecado.
want you to go to Ephesians chapter 2, 1 to 3. Quiero que vayan a Efesios capítulo 2, del 1 al 3. A ver, busca así su Biblia, ahí en el banco. There's one on the feet. Ephesians chapter 2, verse 1 to 2. Efesios 2, del 1 al 3. ¿Listo? ¿Listo? Amén. In the past, you were spiritually dead because of your disobedience and sins. At that time, you followed the world's evil ways. You obeyed the ruler of the spiritual powers in space, the spirit who now controls the people who disobey God. Actually, all of us were like them and lived according to our natural desires, doing whatever suited the wishes of our own bodies and minds. In our natural conditions, we, like everyone else, were destined to suffer God's anger. Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían. Pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que dominaba el aire y que animaba a los que desobedecen a Dios. De esta manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Why grace is needed? ¿Por qué necesitamos la gracia? Our behavior requires it. Nuestro comportamiento lo requiere. So we're sinners, así que somos pecadores. But then we do things that are not pleasing to God. Pero entonces hacemos cosas que no le agradan a Dios. In that respect, en ese aspecto, we need God's grace. Necesitamos la gracia de Dios. It is important to say, es importante decir, that God's grace is a gift. Importante decir que la gracia de Dios es un regalo. That you cannot do anything to deserve it. No puedes hacer nada para merecerla. Same way, you can't do anything to receive it. No puedes hacer nada para recibirla. It's a gift. Es un regalo. I want to show you a parable. Quiero mostrarles a ustedes una parábola. It's found in Luke chapter 18, 9 through 14. Es Lucas capítulo 18, del 9 al 14. Quiero que sígala bien cerquita conmigo. I want you to follow it very closely with me. The parable of the Pharisee and the tax collector. La parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 through 14. Listo. Jesus also told these parables to people who were sure of their goodness and despised everybody else. Once there were two men who went up to the temple to pray. One was a Pharisee, the other a tax collector. The Pharisee stood apart by himself and prayed, I thank you, God, that I am not greedy, dishonest, or an adulterer like everybody else. I thank you that I am not like that tax collector over there. I fast 2 days a week and I give you 1/10 of all my income. But the tax collector stood at a distance and would not even raise his face to heaven, but beat on his breast and said, God, have pity on me, a sinner. I tell you, said Jesus, the tax collector and not the Pharisee was in the right with God when he went home. For those who make themselves great will be humbled, and those who humble themselves will be made great. Jesús contó esta parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás.
Dos hombres fueron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobraban impuestos para Roma. El fariseo de pies oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y ese que se humilla será engrandecido. Can you see here? Puede ver a usted aquí. Jesus is telling us, Jesús nos está aquí diciendo en esta parábola, how to distinguish, cómo distinguir. How to distinguish, cómo distinguir who's going to be receiving grace, quién va a estar recibiendo la gracia de Dios. It's not about the things that a person does, no es lo que una persona puede hacer. Look at this Pharisee, mira a este fariseo. He was blaming everybody else. Él estaba acusando a los demás of their sin, de su pecado. So first of all, primero que nada, he is passing judgment. Él está pasando juicio. Now, y ahora, this other man recognized his own fault. Este otro hombre reconoció su propia falta. As Christians, como cristianos, we are not here to look at the faults of my brother and sister. No estoy aquí para mirarle la falta a mi vecino. I'm not here to judge them. No estoy aquí para juzgarlo. Do you want God's revelation in your life? ¿Quieres revelación de Dios en tu vida? You need to introspect. Tiene que mirarse usted hacia adentro. Romans 3:23, Romanos 3:23. Everyone has sinned and is far away from God's saving presence. Todos somos pecadores y estamos lejos de la presencia de Dios. But how do we draw close to God? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Definitely it's not by all the fasting that you can do. No es definitivamente, no es por todo el ayuno que pueda estar usted haciendo, or all the church services that you can attend, o asistiendo a todos los cultos de iglesia a los que pudiera venir, because that does not save. Eso no salva. I think I am tired of saying that. Me he cansado de decir eso. By grace itself, la gracia de Dios, grace itself can be experienced, se puede experimentar by your acknowledgement, por tu reconocimiento. But you can also experience God's grace, pero también puede experimentar la gracia de Dios through love, a través del amor. You remember earlier I said, ¿se acuerda que antes había dicho that really sin to me, que realmente para mí pecado was not to love your neighbor, que era no amar a tu vecino? Jesus loved you so much, Jesús te amó tanto, that He died for you on the cross. Él te amó tanto que murió en una cruz por ti. He loved you that much, te amó así de mucho. And yes, He resurrected on the 3rd day. Y sí, resucitó al tercer día. And remember my message from last week. Me recuerdo del mensaje de la semana pasada. There was a question, había una pregunta. Would you be willing? ¿Estarías tú dispuesto to
dying for your neighbor? ¿Estarías dispuesto a morir por tu vecino? Y ya usted sabe lo que es vecino, ¿verdad? Eso puede ser su familia o cualquier persona. You already know what neighbor is. Puede ser, it could be a family member or anybody, really. But Ephesians chapter 2, I want you to go back to Ephesians chapter 2, verses 4 and 5, versos 4 y 5. It says, but God's mercy is so abundant and His love for us is so great that while we were spiritually dead in our disobedience, He brought us to life with Christ. It is by God's grace that you have been saved. Dice aquí en Efesios 2, 4 y 5, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un gran amor, un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. The grace of God is experienced in the action of love. La gracia de Dios se puede sentir, se puede experimentar en un acto de amor. And if I explain enough, y si he explicado lo suficiente, that an act of love, que un acto de amor, is to die for your neighbor, es de morir por su vecino, then, entonces, that's what God is calling you to do. Eso es lo que el Señor te está llamando a hacer. Understand that you were already dead. Entiéndase que ya usted estaba muerto, sin vida. Usted caminaba, como ahora, ¿verdad? Hay tantos programas de televisión. You were walking and, you know, like now, there's so many TV shows. You were walking like a zombie. Caminaba como un zombie por ahí. You know what a zombie is? ¿Sabe lo que es un zombie? ¿Qué es un zombie? Alguien que está muerto caminando por ahí. That's what I understand. Yo entiendo que un zombie es un muerto que camina por ahí. Wow. Entonces, si usted estaba muerto, if you were dead, then you were a zombie. Usted era un zombie caminando por ahí. But the grace of God, pero la gracia de Dios, can transform you, te puede transformar. And look what happens. Y mire lo que pasa. Look what happens. Mire lo que pasa when you are in the midst of experimenting God's grace. Mire lo que pasa cuando usted está en medio de experimentar la gracia de Dios. You experience His love, experimenta su amor. You're being asked to pay it forward. Está pidiendo que lo pague hacia adelante. But look what it does. También mire lo que hace. Ephesians chapter 2, verses 6 through 8. Efesios 2, del 6 al 8. In our union with Christ, He raises us up with Him to rule with Him in the heavenly world. He did this to demonstrate for all time to come the extraordinary greatness of His grace and in the love He showed us in Christ Jesus. For it is by grace that you have been saved through faith. Y en unión con Cristo, Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. ¿No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido? Sino que es don de Dios. It's a gift, un regalo. But I want you to pay attention to verse 6. Quiero que presten mucha atención al verso 6. How many ladies go to the beauty salon? ¿Cuántas damas van al beauty? ¿Ah? Mírense. Pero cuando usted va al beauty, when you go to the beauty salon, what happens to you? ¿Qué le pasa a usted? You come out transformed. Usted sale como que transformada. Sale regia, hermosa. You come out of the beauty salon looking beautiful, you know, stunning. You could be Miss Universe. Puede ser Miss Universo, right? ¿Verdad que sí? You know what? It happens to me. Me pasa a mí. Because see, well, you know, I don't do my hair much. Yo no hago mi pelo yo mucho.
So when I go to the beauty, cuando voy al beauty salon, yeah, I look very different when I come out of there. Me veo muy diferente cuando salgo de allí. Solamente pídame que me pase el blower y usted va a ver la diferencia. Ask me to blow dry my hair and I'll look really different. Pero miren que dice aquí, look at what it says here. It says, and have union with Christ, He's raised us up with Him to rule with Him in the heavenly world. Dice que quien unió con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el trono, en el cielo o en el trono, ¿verdad? Ay, qué interesante. How interesting. Unless you've experienced the grace of God, a menos que haya experimentado la gracia de Dios, you are not going to be sitting with Jesus. A menos que usted haya experimentado la gracia del Señor, usted nos va a estar sentado con Cristo Jesús. Because you have to have the makeover. Tiene que tener esa transformación. And that transformation, esa transformación comes by the way you live. Esa transformación viene por el modo en el que usted vive. You live by faith, vive por fe. But you also are a living sacrifice. Pero usted también es un sacrificio vivo. So yes, you have faith. Sí, usted tiene fe. And yes, you've been saved. Y sí, usted es salvo. I want somebody to get me a bilingual Bible. Necesito alguien que me busque una Biblia bilingüe, Eli. It's because I don't have a bilingual Bible. No tengo una Biblia bilingüe. Por aquí viene Eli. Why do we need to be transformed? ¿Por qué necesitamos ser transformados? I want to read a passage that the Lord, I heard it like a bunch of times this week. Tengo un pasaje que quiero compartir con ustedes. Ay, lo escuché muchas veces esta semana. Noel, yo creo que lo vas a reconocer. It's found in Matthew chapter 20. Mateo capítulo 9. Matthew chapter 9. Matthew 9. Mateo 9. Mateo 9, 35. Matthew 9, 35. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. He saw the crowds. He had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send us out workers into his harvest field. Dice Mateo 9:35, Jesús recorría los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Church, iglesia. You want workers? ¿Necesita más obreros? The challenge I gave you today, ese reto que les di hoy, the challenge of discipling somebody, el reto de discipular a alguien. Eventually that person is going to become a worker. Eventualmente esa persona se va a convertir en un obrero. Because if we are si nosotros fuéramos to follow Jesus' example, seguir el ejemplo del Señor, then, entonces, well, aquí dice, it says here, Jesus went through all the towns and villages. Dice que Jesús recorría los pueblos y las aldeas. He was teaching, announcing, estaba enseñando, anunciando,
He was healing, estaba sanando. He was being compassionate, estaba siendo compasivo. Well, then I see that the example of Jesus is, pues entonces puedo ver muy claramente ahí en la palabra. I don't need some scholar to tell me, no necesito ningún estudioso que me diga a mí, that if I'm imitating Christ, que si yo voy a imitar a Cristo, well, I'm going to be compassionate, yo voy a ser compasiva, I am going to go teach, voy a enseñar, I'm going to go announce, yo voy a ir a anunciar the good news, las buenas nuevas. Y si usted no sabe lo que las buenas nuevas son, and if you don't know what the good news is, well, it's the good news of salvation. Es las buenas nuevas de la salvación. How many people do you know are going straight to hell? ¿Cuántas personas conoce usted que se van derechito para el infierno? And I'm not talking about works, no estoy hablando aquí de obras. I am talking about true faith. Estoy hablando de claramente fe. There are people that have no faith. Hay personas que no tienen fe. They may know about God. Ellos probablemente conocen de Dios. But you know, to have faith and know about God is not the same thing. ¿Saben qué? Conocer que hay en Dios, whatever. And have faith in Him y tener fe en Él no son la misma cosa. So you're not going out there to preach about a God. Usted no va para allá afuera a predicar de un Dios. But what you are going out there to do, lo que usted va a ir a hacer es to announce, es anunciar salvation. Está anunciando la salvación by way of faith. Por la gracia, por la fe. When people come to God, cuando la gente viene al Señor, when they come to Jesus, cuando vienen a Jesucristo, it says here, dice aquí, in our union with Christ, He raises us up. En nuestra unión con Cristo, Él nos resucita. So you were dead and now you're alive. Usted estaba muerto, ahora está vivo. There are lots of zombies out there. Hay muchos zombies allá afuera. So, ¿qué he dicho esta mañana? What have I said to you this morning? We need grace. We need grace because we are sinners. Necesitamos la gracia del Señor porque somos pecadores. Our behavior, nuestro comportamiento, needs it. Lo necesita. We need a makeover. Necesitamos una transformación hermosa, ¿verdad? Como cuando uno va al beauty. Love in action. Amor en acción. Jesus. Love in action. Acción de Jesús. En acción, el amor de Jesús en acción. La cruz. How does God's grace relate to us? ¿Cómo se relaciona la gracia de Dios con nosotros? Grace comes from nowhere else but God. La gracia de Dios no viene de ningún otro lugar que de Dios. Usted no lo va a encontrar en el dealer de carro, no lo va a encontrar en el restaurante, no lo va a encontrar en la casa del vecino, no lo va a encontrar en el trabajo. You're not going to find grace anywhere. Not at a car dealership, not at a restaurant, not anywhere. You know what? ¿Sabe qué? You're not going to find it here. Usted no lo va a encontrar aquí. Because the only way to find grace, en la única manera para encontrar la gracia, is for you to go before God. La única manera para usted experimentar la gracia es que usted se acerque a Dios. That's why I asked you earlier. Por eso te pregunté anteriormente, do you know why you're here? ¿Sabes por qué estás aquí?
Because I hope the intent in your heart, espero que la intención en tu corazón is that I want to draw close to God, me quiero acercar a Dios. Because grace comes from Him, porque la gracia de Dios viene de Él. I didn't draw close to the church because the church is going to give me something. Yo no me voy a acercar a la iglesia porque la iglesia me va a dar algo. Because la iglesia, the church cannot give you anything. La iglesia no te puede dar nada. God, Jesus can do for you. Jesús puede hacer por ti. Your relationship with Him can do for you. Tu relación con Él puede hacer por ti. You know, I can mess up. Yo puedo cometer 20 errores. Somebody called me last week, said, I need you to call me, I need you to call me. I never called them. I have to fix that when I make that phone call. Tengo que arreglar eso cuando haga esa llamada. It happens. Eso pasa. But if you want to experience grace, si usted quiere experimentar la gracia, you have to draw close to the Lord. Usted se tiene que acercar al Señor. You have to draw close to the cross. Se tiene que acercar a la cruz. You want. Usted quiere querer. To live by the cross. Vivir por la cruz. Again and again, nuevamente. La gracia no se gana. Grace is not earned. Grace is given. La gracia es un regalo, se te da. Grace is received by faith. La gracia se recibe por medio de la fe. And I'm almost done, casi termino. Y yo sé, and I know that I sometimes preach a lot about this. Yo sé que a veces predico mucho de esto. You know why I preach this so much? ¿Sabes por qué predico tanto de esto? Because I hear so much people tell me, oh, I have to change this about my life before I come draw close to God. ¿Sabes por qué predico tanto de esto? Porque yo tengo tanta gente que me dice, mire porque es más de una, por eso digo tanta, es más de una, que me dice, es que yo tengo que cambiar esto de mi vida antes de que yo me pueda acercar a Dios. Pero ¿en dónde, Rayete? Dice aquí que tengo que cambiar algo de mí para yo acercarme a Dios. En ninguna parte, nowhere in the Word of God it says that I have to change something about me for me to draw close to Him. Nothing. Come as you are. Ven como estás. And this message that I give you, church, este mensaje que yo te estoy dando a ti, it's the message that you need to convey out. Es el mensaje que tienes que llevar allá afuera. Because I know the responses that you get on the street. Yo sé cuáles son las respuestas que usted recibe en la calle. I know you invite people to church. Yo sé que usted invita a la gente a la iglesia. And people give you 20,000 excuses. Y la gente le da a usted 20,000 excusas why they are not here. ¿Por qué no están aquí? But you know what it is? ¿Saben lo que es? Is that they have not understood what grace is. Porque no han entendido lo que la gracia es. Y me dio calor. No, what does God's grace do for you? ¿Qué es lo que hace la gracia por ti? What does it do for you? ¿Qué hace por ti? What would it do for anybody who would come to believe? ¿Qué haría por cualquier persona que vendría a creer? It links them to God. Los enlaza con Dios. It links them to God. Los enlaza con Dios. I want to read to you a testimony. Quiero leerles a ustedes un testimonio. It's a very old testimony. Es un testimonio bien viejo. And I'm almost done. Casi termino. There was a man called John Newton. Es un hombre que se llamaba Juan Newton. La historia es one of grace. Su historia es una de gracia. John had a
a pious mother. Juan tenía una madre piadosa, who taught him scripture passages in hymn, a quien le enseñó pasajes bíblicos e himnos. He could read the catechism at age 4, podía leer el catequismo a la edad de 4. His mother died when John was 11, y su madre murió cuando Juan tenía 11 años. His father being a sea captain, su padre, el haber sido un capitán de barco, John joined him at sea. Juan se fue con él en el barco. Later, John operated a slave ship. Más adelante, después, Juan tenía su propio barco de esclavos, transporting slaves from Africa to various parts of the world, transportando a los esclavos de África a otras partes del mundo. During this time, he sank to the depth of immorality and depravity. Durante todo este tiempo, se hundió en inmoralidad y depravación. On his final voyage to England, en su último viaje a Inglaterra, he met a pious captain, se encontró con un capitán piadoso, who helped him to bring him to Christ, quien lo ayudó a encontrarse con Cristo. John, after his conversion, Juan, después de su conversión, he became associated with John Wesley and his family. Cuando se convirtió, Juan se asoció con los de John Wesley y su familia, and also George Whitefield y otro predicador, Jorge Whitefield. He studied then the scripture in Hebrew and Greek. Estudió entonces las escrituras en el hebreo y en el griego. And was ordained as a curate of Olney. Y lo ordenaron como y no me pregunte lo que es curate, no sé, pero lo ordenaron probablemente un diácono a Olney, and preached at gatherings of the dissenters, y predicaba en distintos grupos, ¿verdad?, de personas que no probablemente eran creyentes. John Newton wrote on his epitaph, y Juan Newton escribió en su, ¿cómo se llama eso? Epitaph, lo que ponen en el cementerio, en la lápida. He wrote, John Newton, clerk, once an infidel and libertine, a servant of slaves in Africa, was by the rich mercy of our Lord and Savior Jesus Christ preserved, restored, pardoned, and appointed to preach the faith he had so long labored to destroy. En la lápida de Juan, Newton dijo que era algún tipo de servidor, que era un infidel, un libertino, que era sirviente de los esclavos de África, y que por la gran gracia del Señor, Salvador Jesucristo, lo preservó, lo restauró, lo perdonó y después lo ordenó a predicar la fe que tanto él había peleado para destruir. The grace of God can do that. La gracia de Dios puede hacer esto. What grace does in our life, lo que la gracia de Dios hace en nuestras vidas, is that it brings peace, trae paz, and it brings balance to our lives, trae paz y trae balance a nuestra vida. This grace allows us to link others with God. Y esta gracia nos ayuda a enlazar a otros con Cristo. Grace allows us, la gracia de Dios nos permite to walk back into our yesterdays of failures, hurt and anger, bitterness, loneliness, sorrow, guilt, despair and frustration. Esta gracia de Dios nos permite ir hacia atrás a nuestro ayer de faltas, dolor, enojo, bitterness, amargura, soledad, culpa, depresión, frustración. Where we can come back, donde podemos regresar al Señor, where we can come back to God and experience His healing love, donde podemos experimentar su amor sanador. And you can say the words, y usted puede decir estas palabras,
it is over. Usted puede decir las palabras, ya se terminó. You can say, my depression is over. Mi depresión se acabó. My hurt is done. Mi dolor se acabó. This is what the grace of God does. Esto es lo que hace la gracia de Dios. The grace of God cleanses us and pardons us. La gracia de Dios nos perdona y nos limpia. La gracia de Dios es más grande y más fuerte que cualquier pecado. The grace of God is larger and bigger than any and all sins that you can think of. God's grace is available. La gracia de Dios está disponible. God's grace is ready. La gracia de Dios está lista. God's grace is waiting. Y la gracia de Dios te está esperando. Would you receive it today? ¿La recibirías hoy? Cierre sus ojos. Close your eyes. Pray to God. Órale al Señor. Dear Heavenly Father, we thank you for grace. Señor, amantísimo Dios Padre, te damos gracias. Gracias por tu gracia. Help us to draw close to you. Ayúdanos a acercarnos a ti. Help us to continue to allow you to transform our lives. Ayúdanos, Dios, a permitir que continúes transformando nuestra vida. We come before you with humble hearts. Venimos ante ti con corazones humildes, humillados ante ti. Asking, Lord God, to do your will in us. Pidiéndote, Dios, que hagas tu voluntad con nosotros. I ask you, God, blessing upon each person that's here this morning. Pido una bendición especial para todos los que están aquí en esta mañana. Prepare our hearts for communion. Prepara nuestros corazones para la Santa Comunión. In the name of Jesus, I pray. En nombre de Jesús,